Bueno, sin más demora, vamos a abrir con José Raúl Vidal. Muchas gracias. El trabajo mío lo escribí a partir de, bueno, de la propuesta de Julio sobre las ideas democráticas de Martín, pero en el contexto, pensando en el contexto de las relaciones estas que se han abierto ya hace más de un año entre Cuba y los Estados Unidos, una relación que para los cubanos de bien vemos totalmente falsa. Y en esa misma tónica he escrito este trabajo, se titula A propósito del diablo cojuelo, la primera obra escrita por Martín Prosa cuando apenas tenía 15 años. José Martín comienza su vida con el testimonio de una vocación única. Su deseo de ser y ver libre la patria es inherente al hecho de sentirse patriota y a la necesidad de hacer ese sentimiento realidad. Pronto encara el reto moldeado en el marco de un gran horizonte que pasa de lo personal a lo universal, de la reflexión al papel, del silencio al verso y de la muerte a la trascendencia en el espíritu y la historia. Evoca, con apenas 15 años, el presente imaginando el futuro mal próvido de la patria, insuficiente e inseguro, sin el esfuerzo diligente de sus hijos. No predice, prevé, no promete, actúa. Conceptos que marcan en lo adelante el carácter tutelar y sistémico de su obra y pensamiento. De estos deliquios nace tempranamente su vocación libertaria. Enero de 1869 es el momento del soneto 10 de octubre, que junto al Diablo Cojuelo y a su poema dramático Abdala, todos escritos el mismo año, conforman la triada de su primera rebeldía contestataria. De entre ellos, el Diablo Cojuelo me parece el más puntual para encabezar estos comentarios, muy a tono, por cierto, con la realidad que hoy encaramos como pueblo. Esta hoja de periódico, que acaba de cumplir exactamente 147 años, resulta una radiografía icónica para definir la relación del tirano de ayer y de hoy con un pueblo disgregado en las muchas orillas de la diáspora. El Diablo Cojuelo, título de por sí irreverente, se edita aprovechando la libertad de imprenta decretada el 9 de enero de 1869 por el entonces capitán general de la isla, Domingo Dulce, en su segundo periodo, quien se propuso conceder a todos los ciudadanos la libertad de expresión a través del ejercicio periodístico sin censura, salvo en lo referente a la Iglesia y al tema de la esclavitud, donde desaparecía toda posible discusión. Este general Dulce, apenas tomó posesión de su cargo, emite un decreto sobre la libertad de prensa, según el cual todos los ciudadanos de la provincia de Cuba tienen derecho a emitir libremente sus pensamientos por medio de la imprenta, sin sujeción a censura ni a ningún otro requisito previo. Para entonces, Dulce no aquilató el alcance de su decreto, pues pronto aparecieron entre el 9 de enero y el principio de febrero más de una veintena de hojas sueltas como testimonio de la efervescencia que azotaba la región occidental del país a raíz del levantamiento de Oriente cubano el 10 de octubre de 1868. Al respecto, habla Martín por boca de su Diablo Cojuelo, y cito: nunca supe yo lo que era público, ni lo que era escribir para él, mas a fe de diablo honrado, aseguro que ahora como antes, nunca tuve tampoco miedo de hacerlo. Poco me importa que un tonto murmure, que un necio sayera, que un estúpido me idolatre y un sensato me deteste. Figúrese usted, público amigo, que nadie sabe quién soy. ¿Qué me puede importar que digan o no digan? Y prosigue más adelante. Diríanme que en nada me ajusto a las costumbres de campear por mi respeto, que soy un mal caballero. Amenazarme con romperme los brazos, ya que no tengo piernas.
mas a fe de osado y mordaz escribidor, prometo con calma que a su tiempo se verá que este diablo no es diablo y que este cojo no es cojuelo. Con toda razón, se puede hablar del talante irónico de este pequeño papel de imprenta, escrito con el mismo sabor de la novela homónima El diablo cojuelo de Luis Pérez de Guevara, un escritor español del siglo XVI, de donde proviene su nombre. Martí acude a este personaje de la picaresca castellana para satirizar la dichosa libertad de imprenta mediante un lenguaje que ironiza y contrahace el espíritu del decreto del capitán Dulce de un modo muy peculiar. Y así, como de esta hoja solo circuló un número, la famosa y decretada libertad de imprenta solo duró 34 días, a los cuales siguieron la represión implacable y desmedida de la Capitanía General de La Habana. La efímera vida del diablo cojuelo de Martín cristaliza rápidamente el trasfondo de la sociedad del momento con un tono cargado de fino humor popular. Expresa el mundo anotado desde la vivencia de su autor a modo de una brevísima pero puntual exégesis social. Ante su mirada, el intento del capitán Dulce era risible y su diablo el personaje ideal para ironizarlo. Y dice: esta dichosa libertad de imprenta, que por lo esperada y negada y ahora concedida, llueve sobre mojado, permite que hable usted por los codos de cuanto se le antoje, menos de lo que pica. Pero también permite que vaya usted al juzgado o a la fiscalía, y de la fiscalía o el juzgado lo zambullan a usted en el morro por lo que dijo o quiso decir. Y a Dios gracias que en estos tiempos dulces hay distancia, y no muy poca, de su casa al morro. Como toda obra en prosa, las primeras líneas precisan el tono a seguir del autor. Un tono, por cierto, atípico en la producción martiana. El diablo cojuelo es la única obra escrita por Martí con códigos de la jocosidad criolla. Manipula la palabra a nivel semántico y a la supuesta libertad de prensa del general Domingo Dulce la resume en el sintagma estos dulces tiempos. Significa además, al mejor estilo cervantino, el espíritu de una tragicomedia política, y a fe de diablo honrado, como se autotitula, revela con profunda crítica intelectual y un tono diferente la cruda realidad de la sociedad cubana. Coge a usted menos de lo que pica. El diminuto impreso discurre en parlamentos mínimos que revelan el ánimo sociopolítico de la época. Intención crítica se ejerce a través del humor al buen criollo. Según el diablo martiano, hasta este momento tanta gente había ya en los calabozos que a seguir así un mes más hubiera sido La Habana de entonces el morro de hoy y La Habana de hoy el morro de entonces. Ciertamente, este diablo se siente desinhibido y juega con la polisemia del símbolo literario. A ejemplo de ello, tenemos el bocadillo de Castañón, director de La Voz Cubana, de La Voz de Cuba, perdón, a quien ridiculiza en diálogo franco y llano. Y cito, es un diálogo entre Castañón, el director, y el diablo cojuelo, en el que dice: señor Castañón, ¿qué hay? Aquí lo busca usted la señorita Cuba, que viene a reclamar su voz, que según dice, usted ha tomado sin su licencia. Ah, cierra, amigo. Di que me he mudado de casa, que me he ido al infierno, que qué sé yo. En fin, como te atosigue mucho, le dices de mi parte que pienso mudarme de voz. Y pronto, no sabemos si a estas horas la señorita Cuba entró o no entró. A tiempo avisaremos de este fausto acontecimiento. O en este parlamento mucho más ingenioso, a modo de pregunta: ¿qué nombre tendrá la política de Dulce? ¿Dulcificadora? ¿Dulcificará? O este en el que alude al Diario de la Marina, fiel defensor del gobierno español. ¿Qué me dice usted del Diario de la Marina? Que ayer se picó, pero siempre anda jugando cabezas. O al referirse al periódico político-literario La Verdad, cuya redacción lo encabezaba el aforismo de José de la Luz y Caballero,
Solo la verdad nos pondrá la toga viril, del cual se publicaron únicamente 3 números, y dice Martí o el Diablo Cojuelo al referirse en sus diálogos con los personajes de este periódico. ¿Y qué me dice usted de la verdad? Que es pura verdad. Y usted se atreve a decirlo. Claro, verum es iqui es, dijo San Agustín. Con estos dialoguillos de aparente y frágil manufactura, Martí fustiga al tirano español y a sus voceros en Cuba, como era el caso del Diario de la Marina, de quien precisa además por boca de su personaje: el Diario de la Marina tiene desgracia. Lo que aconseja por bueno es justamente lo que todos tenemos por malo. Y esto lo prueba el Fosforito, otro diario que había en ese momento. Lo que él vitupera por malo es justamente lo que tenemos por bueno. Y esto lo aseguro yo, decía el Diablo. Mucho habría de alarmar al gobierno este y otras publicaciones que circulaban entre estudiantes y gente de pueblo. Sobre todo cuando este travieso diablo se pregunta de modo categórico: ¿qué es menester para que la isla de Cuba sea menos amarga? Y se responde: que esté dulce. El Diablo Cojuelo, aunque con más valor patriótico que periodístico, es la primera manifestación de la prosa de sentimiento democrático martiano, que luego alcanzaría su punto culminante en las páginas de Patria, fundado el 14 de marzo de 1892. Encarna un deber y un servicio clave de toda su obra y pensamiento. Para cuando publica El Diablo Cojuelo, faltaban apenas 9 días para que cumpliera 16 años. Muchas gracias. Excelente, José Raúl. Realmente hay verdades que no tienen freno, límite de tiempo, y esto es un ejemplo de ello. Yo te escuchaba y yo estoy pensando en ese mismo escrito, tal cual describiendo lo que estamos viendo, tal cual describiendo su rechazo a este juego que hay con un despotismo disfrazado, que lo que fue en aquel momento un intento de la monarquía española de disfrazar su despotismo a los ojos del mundo. Lo estamos viendo, y está Martí en aquel momento y está el principio martiano hoy en día vigente también.